Hola, bienvenidos al podcast Medicina en 30, un espacio para compartir y difundir temas de actualidad médica de una manera ágil y concisa. Hola a todos, bienvenidos a Medicina en 30, un espacio para la discusión de temas de interés médico. El día de hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés general, un tema un poco complejo, pero en el cual queremos abordar y ponerlo en la mesa. Creo que es importante que para poder mejorar en muchos aspectos, empecemos discutiendo, hablando, viendo cómo estamos y podamos mejorar. El tema del día de hoy es la salud mental en el estudiante de medicina. Y como invitado tenemos a un especialista de muy alto nivel, el doctor Alfonso Grajeda Follo. El doctor Alfonso es psiquiatra, estudió medicina aquí en San Luis Potosí, estudió psiquiatría aquí en la ciudad de San Luis Potosí, y después de esto tiene formación en psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Nutrición, tiene una maestría en salud pública y actualmente está cursando un doctorado. Entonces, bueno, pues es un experto en el área, tiene todas las credenciales para podernos orientar en este tema complicado. Yo soy el doctor Escobedo y le damos la bienvenida al doctor Alfonso Grajeda. Gracias, Carlos, por esta invitación. Gracias, Marce. Gracias, Tere, por este espacio. Muy agradecido de todo el auditorio. Está con nosotros Marcela Güemes, estudiante de medicina, y Teresa Monserrat Martínez, también estudiante de medicina. Y bueno, pues me parece muy importante que estén ellos aquí para que podamos platicar. ¿Okay? Bueno, la primera pregunta, Alfonso, en cuanto a este tema de salud mental en el estudiante de medicina es ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué números pudiéramos tener? Digo, ese es un tema de nuestro país que no tenemos números de casi nada, pero ¿cómo estamos en cuanto a salud mental en el estudiante de medicina? Fíjate que esta pregunta es interesante. Nuestros alumnos cuando ingresan a la Facultad de Medicina tienen una valoración médico-psiquiátrica y también con un enfoque psicodinámico. Y esto nos permite saber no solamente la patología psiquiátrica, si es que pudiese haber alguna enfermedad, como trastornos de ansiedad, como depresión, como trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o algún trastorno por uso de sustancias, sino que también en esta entrevista, en esta valoración inicial que hacemos en el departamento de psiquiatría, implica también el conocimiento de los aspectos de la personalidad, algo sumamente importante en nuestro campo médico, ¿no? Muchas veces los trastornos psiquiátricos, principalmente las cuestiones afectivas como depresión y ansiedad, muchas veces están desencadenados por los rasgos de la personalidad, ¿sí? Okay. Entonces es una valoración muy integral la que hacemos, no solamente evaluamos con escalas, sino que nos vamos más allá en las entrevistas con los muchachos que entran a nuestra facultad. Estos alumnos, bueno, tenemos los datos recientes, ¿sí? Que los alumnos de primer año tenemos datos importantes que pareciera ser que concuerdan con la población mexicana, es decir, no hay ningún cambio en la psicopatología respecto a la población en general, ¿no? Sin embargo, llama la atención que con el paso del tiempo, por la carga académica, por las mismas características propias de la carrera de medicina, y no solamente de esta facultad, sino que empiezan a aparecer ciertos datos de entidades psiquiátricas, afectivas, emocionales que debamos de tratar, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que en los alumnos de primer año, en su ingreso, tenemos estadísticas de estudios ya bien, aunque no son publicados, es una información que tenemos en el departamento, pero sabemos que pues, trastornos depresivos, por ejemplo, sabemos que hasta el 23% de ellos, de los alumnos que entran a nuestra facultad, en algún momento de su vida lo han padecido y no han sido tratados. Eso es lo delicado, ¿no? Trastornos distímicos, por ejemplo, que la distimia se considera como una depresión crónica. En el adulto el diagnóstico es una disminución en el funcionamiento diario por más de 2 años. ¿Sí? Nuestros alumnos de primero entran con diagnósticos de distimia hasta en el 8% de todos ellos. La fobia social, que es este miedo al acudir a eventos sociales o a presentarse en público, ¿sí? Llegamos hasta el 3%.
trastornos de ansiedad generalizada, muy parecido a la población mexicana, hasta el 8%, ¿sí? Y el TDA hasta el 20%, ¿no? Aquí en el TDA pasa algo muy, muy interesante, justamente en nuestra población de estudiantes de la carrera de medicina, porque tenemos datos de que ingresan en una prevalencia del 20%, sin embargo, la carrera manifiesta ciertos retos en el alumno, ¿no? La carga académica, repito, la asistencia hospitalaria, los cambios de vida, dejamos de atender ciertas cuestiones familiares o de amistades por abocarnos a los estudios, y entonces esto hace y esto genera que se destapen más datos de TDA. Y entonces encontramos que en los alumnos que están cursando el tercero y el sexto año de la carrera de medicina, ya en el internado, en el servicio social, pues esta incidencia de TDA, esta prevalencia, perdón, sube hasta el 28-30%. ¿Sí? Entonces, no significa que en un inicio hicimos un mal diagnóstico, sino que la misma estructura académica genera que empecemos a encontrar datos como de intolerancia a la frustración, como irritabilidad, como datos de ansiedad, como depresión. Y esto es algo bien importante. El TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muchos lo consideramos como el problema básico o esencial es el rendimiento académico. Y realmente eso no es lo importante, porque muchas veces el paciente, el alumno que tiene TDA, pues tiene un coeficiente intelectual adecuado, y entonces ese coeficiente intelectual lo enseña a lo largo de su vida a tener mecanismos de afrontamiento para poder sobrellevar las materias. El gran problema del TDA es justamente que esconde datos afectivos, muchísima depresión, datos de ansiedad importante, alteraciones en el sueño, y la más grave de todas, el uso de sustancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ansiedad genera disfunción, y entonces aprendemos que el uso de sustancias, principalmente alcohol o la marihuana, disminuye considerablemente la ansiedad, y entonces el alumnado empieza a usar esas sustancias como factores resolutivos aparentemente de su ansiedad, y realmente son conductas que justamente empeoran todo el cuadro de ansiedad o de depresión, y obviamente del mismo TDA. Muchas gracias por compartirnos. Yo creo que es muy cierto que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, definitivamente tener un diagnóstico de cuál es la situación, pues puede ser el primer paso para poder mejorar y apoyar algo que, si lo estamos discutiendo, es porque que es evidente, ¿no? Y a lo mejor hace algunos años era un tema un poco tabú, como muchos de los aspectos relacionados con las enfermedades mentales, pero bueno, yo creo que es momento de que pongamos esto sobre la mesa y empecemos a platicar y buscar soluciones. Me gustaría preguntar, Marcela, si es que tienes algún comentario o pregunta que quisiera hacerle al doctor. Claro, doctor, muchas gracias. Y bueno, la verdad sí es un tema muy interesante y del que creo que nos compete a todos. Y algunas de las dudas que nos surgen como estudiantes de medicina, y bueno, dentro de la facultad en especial, con la convivencia con otros compañeros, es el uso de medicamento o de un tratamiento que no está prescrito, que sería el de TDA, o sea, que lo tomemos porque ya empezaron las guardias, porque pues se requiere poner más atención en clase, el alto nivel de competitividad entre los alumnos, pero no, generalmente pues lo hacemos porque otros compañeros nos influyen a eso, ¿no? De que, bueno, no pasa nada, tómate uno para el examen, etcétera. Pero pues si nos pudiera platicar un poquito sobre qué tan peligroso es, qué consecuencias puede tener el uso de este tratamiento. Ok, sí, Marcela, fíjate que esta pregunta es bien interesante y con mucho cuidado hay que hacer todo esto, ¿no? Porque actualmente el trastorno por déficit de atención es tratado con dos tipos de medicamentos. Uno, los derivados de anfetaminas, y el segundo brazo de tratamiento, por así decirlo, es un antidepresivo dual, ¿sí? Que es la atomoxetina. Esta situación de automedicarnos cuando no existe un diagnóstico clínico bien hecho, muy bien especificado, puede generar que el alumno que no tiene un déficit de atención, por ejemplo, empiece a consumir metilfenidato, que es el Ritalin, ¿sí? Que es el Concerta, por ejemplo,
Y si no se tiene ese diagnóstico de un déficit de atención y que médicamente requiera el tratamiento, porque aguas, no toda la persona que tiene TDA es candidato a la medicación. Depende mucho de la funcionalidad. Yo puedo tener TDA, pero funciono socialmente, académicamente, financieramente, laboralmente, y a lo mejor con una muy buena psicoterapia puedo lograr tener ciertos mecanismos adaptativos de afrontamiento psicológico y no requiero la medicación. Entonces, el medicamento para el TDA también hay que ser muy juiciosos a quién y cómo lo vamos a dejar. El problema de medicarnos con tratamientos que no son apropiados para nosotros implica que estamos en un gran riesgo de empezar a consumir sustancias psicoactivas, ¿sí? Hasta llegar cada vez a sustancias con una cuestión pues, ilegal, ¿no? Una persona que no tiene TDA y que consume metilfenidato, Ritalin, Concerta, Tradea, que son las marcas que hay ahorita en el mercado mexicano, pues tiene ese riesgo de después empezar a buscar otras sustancias con mayor poder adictivo, principalmente cocaína, ¿sí? Entonces, sí hay un riesgo que usemos medicamentos que no son apropiados para nosotros. Pero también de la otra vía, no solamente las anfetaminas, sino este inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina, este antidepresivo dual, que es un medicamento que no es controlado, que lo podemos comprar en las farmacias sin ninguna indicación o receta médica, ¿sí? Esta atomoxetina, pues como es un antidepresivo dual, si empezamos a consumir este tipo de medicamentos, pues existe el riesgo de hacer un síndrome serotoninérgico, ¿no? Y un síndrome serotoninérgico por sobredosis, pues puede caer en la muerte, ¿no? Entonces, tanto el uso de derivados de anfetaminas o de antidepresivos automedicados, pues hay un gran riesgo, tanto en las dos partes, ¿no? Lo ideal es que si lo necesitamos, bueno, pues hay que tomar, ¿no? Los medicamentos son buenos. El medicamento psiquiátrico es bueno y ese estigma, como decía bien el doctor Escobedo, este tabú, pues ya no debe de existir, ¿no? Hay evidencia científica de que los medicamentos cambian la calidad de vida de nosotros como porción de nuestra actividad como médicos, de nuestros estudiantes de medicina, pero siempre haciendo bien las cosas, ¿no? Con un diagnóstico bien claro, con criterios clínicos bien claros para medicar a alguna persona. Me parece que ese es un punto muy, muy importante y que es una cuestión que no hemos podido resolver en nuestra sociedad. Definitivamente, no sé cuál sea tu opinión, pero creo que después de esto que hemos vivido de la pandemia de COVID, se ha abierto una caja de Pandora de un sinnúmero de manifestaciones de enfermedades crónicas, y yo pondría en uno de los primeros lugares las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Todo lo que se ha desatado con el confinamiento, estrés y demás. Y bueno, pues esto también definitivamente me parece que puede influir en el estudiante de medicina. No sé si quieres, Teresa, tengas alguna pregunta para el doctor Grajeda. Sí, doctor, bueno, considerando que es necesario tener un diagnóstico antes de estarse medicando, estarse checando, ¿qué tan frecuente es necesaria estarse evaluando psiquiátricamente? Ok, no hay una justificación para hacer una evaluación psiquiátrica de manera periódica, es decir, cada 2 meses voy al departamento de psiquiatría o cada 6 meses para ver cómo están mis niveles de neurotransmisión, ¿verdad? Serotonina, dopamina, noradrenalina. Bueno, eso realmente no existe. Lo que sí recomendamos, y ustedes, bueno, que tuve la oportunidad de conocerlas cuando estábamos en primer año en la carrera, es esa parte, ¿no? Invitar al alumnado en general, y por eso es la razón de las materias de psicología médica y también de psiquiatría, para quitar este estigma que hay y que acudamos a los servicios de atención en salud mental de manera frecuente. Primero, para una valoración inicial, que todos los alumnos la hacen en el primer año de la carrera, pero cuando empezamos a notar que nuestro funcionamiento como estudiantes empieza a decaer, es decir, empezamos con bajas calificaciones, con problemas en la atención, en la concentración, empezar a llegar tarde a las clases o estar un poco irritables, enojados, poco tolerantes, incluso con alteraciones en el apetito, que comamos de más, por ejemplo, carbohidratos, azúcares, panes, galletas, todo esto, ¿sí? Que pues, en el campo hospitalario abunda, ¿sí? Sí. O también datos de hiporexia, ¿no? Muchas veces se nos va el apetito, o alteraciones también en el patrón del sueño. En el estudiante de medicina es muy común que haga trastornos de ansiedad
entonces se vaya a la cama a las 10, 11 de la noche, en una utopía, porque sabemos que no pasa, porque tenemos que estudiar mucho tiempo, y nos dan las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana sin poder dormir, ¿no? Y entonces ese tipo de alteraciones en el sueño, o un insomnio tardío, que es el insomnio, que te vas a la cama a las 10 de la noche, te levantas a las 2, 3 de la mañana y ya no puedes conciliar el sueño, bueno, es algo muy característico de la depresión. En ese momento, cuando nosotros empezamos a detectar que nuestro funcionamiento empieza a decaer, es el momento indicado de asistir a un servicio de atención en salud mental, ¿sí? Ya cuando se hace una valoración y se hace un diagnóstico, bueno, entonces ahora sí ya se establece un encuadre de tratamiento, ya sea psicoterapéutico o psicoterapéutico y médico psiquiátrico. Entonces ahí ya se hace un esquema de tratamiento donde el alumno puede ser citado en el departamento cada semana a recibir su tratamiento de psicoterapia o cada 15 días, dependiendo. Pero este grado de los periodos en que el paciente o que el alumno tiene que ir al departamento depende del diagnóstico, Tere, ¿sí? Pero sí es importante eso, porque muchas veces como alumnos de medicina empezamos a detectar estos insomnios, esta falta de apetito, esta hiperfagia, ¿sí? O alteraciones en la concentración, en la memoria, en la toma de decisiones, en esa irritabilidad o pobre tolerancia a la frustración, y no lo vemos, lo creemos que es algo normal, ¿no? Es normal porque es tiempo de exámenes, porque se va a terminar el semestre, y no es normal, ¿sí? Entonces, en ese momento que detectemos eso como nosotros mismos o con el apoyo de nuestros compañeros que notan cambios en nuestros funcionamientos, es el momento idóneo de acudir a buscar un apoyo médico-psiquiátrico. Me parece sumamente importante eso que mencionaste, porque me parece que hemos normalizado muchas conductas, ¿no? Y muchas veces vamos viendo el comportamiento de la gente que va delante de nosotros, de nuestros compañeros, y se vuelve algo hasta cierto punto normal, porque como bien has mencionado, cuando se sale de ciertos límites, pues es que es necesario identificar, ¿no? Para mí por eso me parecía muy importante hablarlo, para desmitificar, también quitarle un poco este romanticismo a muchas cosas que luego de repente hacemos, y bueno, ser objetivos y puntuales en cuanto a los diagnósticos y la atención médica. Marce, si tienes alguna otra pregunta para el doctor. Sí, doctor. De hecho, con el tema que estamos tocando ahorita, creo que sería muy interesante que lo complementáramos con el síndrome de burnout en los estudiantes de medicina, ya que, bueno, este también sería parte de un diagnóstico diferencial, por así decirlo, ya que pues forma parte de cada etapa de exámenes, cuando ya se va a terminar el semestre, cuando empezamos con las rotaciones clínicas, y que nos pueda platicar un poquito sobre cómo identificarlo, y bueno, que también considero que sería un punto en el que podríamos pedir ayuda, ¿no?, en el departamento de psiquiatría. Claro, fíjate que como gremio médico, tanto estudiantes y profesores de este campo de la medicina, somos una población muy vulnerable, ¿sí?, a cuestiones de psicopatología, ansiedad, depresión, y el burnout es una situación donde pues tenemos que aprender a vivir día con día con él, ¿no? Realmente el estrés con el que vive el estudiante de medicina o el médico ya, médico general o el médico especialista, es muchísimo. Desgraciadamente no muchas personas lo ven o lo saben, y nosotros como gremio tampoco no lo aceptamos, ¿sí? Somos seres humanos y tenemos que tener esa humildad también para reconocer que muchas veces no podemos continuar con nuestro trabajo, nuestra toma de decisiones adecuadas. El burnout en este estudio, se hizo un estudio en el 2017 en el departamento, y vimos que la prevalencia de burnout en nuestra población estudiantil es aproximadamente de entre el 13 y el 14%, ¿sí? Sin embargo, el burnout puede ser hasta cierto punto detectable. Muchas veces no requiere un tratamiento médico, pero es la puerta de entrada, la antesala para eventos depresivos o de ansiedad importante. El burnout se caracteriza básicamente porque el paciente, la persona que lo padece, siente que no es útil en su trabajo, siente que no sirve, su autoestima baja, se siente desvalorizado en todos los aspectos como persona, como trabajador de la salud, como estudiante, y empieza a tomar decisiones un poco equivocadas o erróneas, porque el burnout genera esa disfunción cognitiva, y entonces vive
esa realidad actual del burnout como si fuera algo que siempre va a prevalecer en su vida. Si nosotros no detectamos el burnout, es muy fácil que en cuestión de días el burnout se convierta en un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Es algo muy común el burnout y es algo que debemos de identificar y debemos de prevenirnos todos del burnout, ¿sí? Hay veces que ya no podemos más y sin embargo la misma carrera de medicina nos exige a seguir dando, ¿no? En el estudio, en la atención para nuestros pacientes, y se ha visto que un médico con burnout atendiendo pacientes puede ser muy perjudicial, no solamente para el médico, obviamente para el paciente. Entonces, sí, cuando encontramos datos de fatiga, de que nos deja de interesar nuestro trabajo, no le ponemos el gusto o el hincapié a los estudios de nuestros pacientes, en el diagnosticarlos o en el tratarlos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con mucha reserva, y pues es algo muy común en nuestra población, Marcia. Entonces, para estar bien atentos cuando empieza a cambiar nuestro funcionamiento, al igual que la depresión, pero no es tan grave como una depresión como tal. Pero si no se detecta, rápidamente evoluciona a una depresión. Qué interesante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ojeda. Tere, si tienes alguna otra pregunta que quieras que discutamos. Sí, bueno, considerando todas estas patologías, ¿qué tanto acceso tienen los estudiantes a tener esa consulta o acercarse al psiquiatra ese de que, yo creo que ahora sí lo necesito? ¿Qué tan fácil es el acceso que ellos tienen? Fíjate que realmente es muy fácil. Hemos tenido ciertas situaciones que están fuera de nuestro control. Como profesores del Departamento de Psiquiatría, ustedes bien lo saben, algo que hacemos es darles incluso hasta nuestro celular personal, ¿no? Nuestro teléfono personal, y eso ayuda a que el vínculo, obviamente con límites muy establecidos, ¿no? El vínculo entre el alumnado y el profesorado, principalmente del Departamento de Psiquiatría, genere un ambiente de confianza, ¿sí? Entonces, cuando un alumno tiene una situación emocional o empezamos a detectar que viene un decaimiento en sus calificaciones o no acude a clases o llega tarde, pues existe esa vía directa, ¿no? Con los médicos psiquiatras del departamento. La otra parte también es que muchas veces cuando no tienen esa posibilidad por las razones personales que cada uno puede tener y que las debemos de tener, puede acudir al departamento de psiquiatría, ¿sí? Y ahí se les agenda una cita. Estamos teniendo un problema porque en los últimos meses, como bien dice el doctor Escobedo, por cuestiones del COVID, el COVID nos sigue enseñando muchísimo sobre cuestiones de psicopatología. Entonces se abrió muchísimos datos de ansiedad principalmente. Entonces tenemos un poco sobresaturadas las agendas. Sin embargo, el equipo del Departamento de Psiquiatría tenemos la capacidad de atender a pacientes, no en urgencias, ¿sí? Pero sí detectar los pacientes que están en un poquito más vulnerables, más susceptibles, y atenderlos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque las personas que atienden en el Departamento de Psiquiatría son los R4 de la especialidad, los alumnos que están terminando ya la especialidad de psiquiatría, y muchas veces no se dan abasto. Pero si una persona realmente está interesada en acudir y recibir un tratamiento, ¿sí? Se le puede ofrecer. Desgraciadamente no existe ese acercamiento por parte del alumno. Por más que insistamos, sigue habiendo esa renuencia, ¿no? De que no, yo no necesito ir con el psiquiatra, yo no soy débil emocional, ¿sí? Y pues son cuestiones que no se trata de eso, ¿sí? Entonces, sí hay un acceso directo realmente. Ha habido alumnos que dicen que van al departamento de psiquiatría y que no hay nadie. Pues realmente muchas veces sí ponemos en tela de juicio eso, ¿no? Porque pues ahí está el departamento de psiquiatría, están los teléfonos de nosotros los profesores, y los alumnos que nos buscan se les agenda a la brevedad. Doctor, hay estudiantes, o bueno, la misma gente cree que antes de tener una atención psiquiátrica tienen que tener una psicológica. ¿Es necesario que antes de pasar con ustedes pasen con el psicólogo, o eso no tiene ninguna relación? No hay una relación. Esa es una idea muy popular. Es decir, que si vas con el psicólogo estás bien y si vas con el psiquiatra estás peor, ¿no? Y pues eso no es así, ¿no? No es una etapa, no habla de gravedad tampoco. Es bien importante que aclaremos. La psicología se encarga de la conducta humana, ¿sí? Y la psiquiatría del diagnóstico, del tratamiento y de la prevención, sumamente importante la prevención de las entidades afectivas, emocionales y obviamente conductuales desde un punto de vista biológico, ¿sí? Entonces, no son grados, ¿sí? Debemos de colaborar juntamente los psicólogos y los psiquiatras con los psicólogos, pero no es una
una situación de estadios, ¿no? De gravedad. Lo que sí es recomendable, y debe de ser así, es que el paciente que empieza un tratamiento psiquiátrico, es decir, que va a tomar la primera dosis de cualquier medicamento, sí tengamos una valoración médica integral. ¿Por qué? Porque hay patologías, hay enfermedades médicas que pueden simular trastornos psiquiátricos. Entonces voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy sencillo que todos lo sabemos. Un paciente con datos de hipotiroidismo muy, muy, muy claros, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, fluoxetina. Sí, pues por más fluoxetina que le demos, por más adherencia que el alumno tenga a la fluoxetina, si no se revisó previamente los estudios del perfil tiroideo, pues jamás va a funcionar la fluoxetina, ¿no? Entonces, sí deberíamos de tener pues, estudios generales de laboratorio, sangre, orina, perfil lipídico, por ejemplo, una biometría hemática, una química sanguínea, una exploración cabeza-pies. Los psiquiatras debemos explorar a los pacientes. Muchos pacientes se sorprenden, ¿no? En la consulta. Oiga, pero usted me va a revisar la presión. Pues claro que te lo voy a revisar. Pero usted es psiquiatra. Pues sí, justamente por eso, ¿sí? Entonces tenemos que descartar todas las cuestiones médicas. Y entonces ya cuando tenemos el visto bueno médico, por así decirlo, donde no hay ninguna patología orgánica demostrable, tanto en estudios de laboratorio de gabinete, entonces ya se procede ahora sí ya a la medicación psiquiátrica. Muchas veces, honestamente, no se hace, ¿sí? Por cuestiones o de tiempo o de recursos económicos del mismo alumno, pero lo ideal sería eso, sería un campo de oportunidad buenísimo que los alumnos que llegaran a la valoración psiquiátrica y que requieran un tratamiento, tengamos el apoyo, idealmente, por ejemplo, de un internista, ¿no? Marce, ¿alguna otra pregunta? Sí, creo que también, bueno, ya que evaluamos toda la parte, pues, como conflictiva, por así decirlo, ¿no? De que ya abordamos todos los temas que pues, de cierta manera influyen en la salud mental de parte negativa. Si pudiera comentarnos sobre algunas situaciones que podrían ayudar a los estudiantes y al personal de salud en general a tener una mejor salud mental, además de acercarse al departamento de psiquiatría y buscar apoyo cuando se necesita. También nos comentaba que era importante que como compañeros nosotros mismos identificáramos ciertas cuestiones y comentárselas a los compañeros para que buscaran ayuda. Pero, ¿tendría algún otro consejo para los alumnos? Sí, Marce, fíjate que hay muchas cosas que podemos hacer, no solamente como alumnos, sino también como profesores y como autoridades de la facultad y autoridades hospitalarias. Creo yo, y eso es una opinión muy personal, creo que debemos de reestructurar muchas cosas. Los horarios, por ejemplo, ¿no? Se sabe que ahora con la virtualidad tenemos clases de 1 hora, hora y media. No estoy hablando de la facultad, en general, y sabemos que realmente eso no pasa, ¿no? El tiempo eficaz de aprendizaje en pantalla es 20 minutos, no más. El alumno no tiene esa retención y el maestro se cansa con esa situación, ¿no? Entonces, hay que hablar de políticas, de cambiar estructuras en los horarios, por ejemplo. Las materias a las 7 de la mañana, pues no son tan adecuadas desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Sí, realmente no ayudan. Y llegamos a desayunar, por ejemplo, o mal dormidos, entonces realmente, o saliendo de la guardia, ¿no? Entonces no ayuda mucho. Entonces sí tenemos que reestructurar muchos aspectos, horarios, por ejemplo, pero también nuestros hábitos. Como estudiantes de medicina, y muchas veces como médicos no tenemos hábitos tan saludables, ¿no? Usamos sustancias, por ejemplo. Estoy ansioso y me echo una cerveza o una caguama con los cuates, o empiezo a fumar, ¿sí? O no hago ejercicio. Entonces son condiciones que poco a poquito se van agregando, se van aumentando, que pueden generar ciertos datos de psicopatología. Como una recomendación, bueno, es que siempre tengamos una estructura de nuestros horarios de manera adecuada. Tratemos de hacer una agenda con los límites de los horarios de estudiar, del trabajo clínico, del campo hospitalero que tengamos, y así poder tener cierto equilibrio en nuestras vidas. Obviamente, diariamente tener por lo menos 1 hora de actividad física, de ejercicio, una dieta saludable, equilibrada, para poder ayudarnos en ese sentido. Una parte importante, aunque aquí voy a hacer un poquito de ruido con los protocolos internacionales del COVID, recientemente se publicó un artículo donde habla que la socialización, el convivir con nuestros compañeros, con nuestros amigos, tiene un poder importante, tan importante como los psicofármacos. Entonces ahorita, retomando el punto que el doctor Escobedo mencionaba sobre el COVID, pues el COVID nos arrebató esa parte, ¿no? Esa parte de la socialización, y entonces
es un factor de riesgo agregado para una psicopatología. Entonces, también como estudiantes de medicina, en este ejercicio, en esta actividad física, pues tenemos que buscar unirnos, obviamente con todas las medidas sanitarias, ¿no? El uso de cubrebocas, como ahorita estamos todos nosotros, lugares ventilados, ¿sí? Pero no tenemos que descuidar, las cuestiones de la socialización entre nosotros, ¿sí? Sí, la verdad es que es un tema muy importante. Yo lo mencionaba, lo platicaba hace unos días con un colega y le preguntaba, o sea, imagínate que tienes 5 materias en la actualidad y que tienes que estudiar para el día de mañana diabetes, neumonía y leucemia, por poner un ejemplo. Alguien que ha leído el Harrison sabe que eso te va a llevar probablemente como una semana a entenderlo bien, ¿no? Y tú los tienes que leer para el día siguiente. O sea, eso es obviamente que algo disfuncional. O sea, eso no es bueno para el aprendizaje de un alumno, ¿no? Pero bueno, ojalá y que esto se pueda mejorar, pero es uno de los factores. Teresa, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, creo que ya no, doctor. Bueno, pues Bastante la claro verdad es todo. que muchas gracias, Alfonso. Ha sido de muchísimo interés y creo que va a ser también de beneficio para los alumnos y tal vez también para los médicos que nos están escuchando. O sea, los médicos no estamos exentos de esto. Hablamos específicamente del alumnado, pero los médicos no estamos exentos de muchas de las cosas que hemos platicado. Me gustaría preguntarte para finalizar esta charla una cosa un poco más personal en cuanto a nuestras experiencias que hemos tenido, pues, al ser médicos, ¿no? Recordando un poquito lo que es la Escuela de Medicina y tu estudio, Alfonso, ¿qué le dirías tú el día de hoy al Alfonso estudiante de medicina de hace algunos años? ¿Qué recomendaciones le harías? Híjole, buena pregunta. Fíjate que aprovecharía más el campo clínico, ¿sí? Las rotaciones como externo, como interno. Realmente el campo clínico, el campo hospitalario es muy, muy rico. Y muchas veces como alumnos lo desperdiciamos, no lo aprovechamos, no vemos el beneficio de las rotaciones hospitalarias. ¿Sí? Yo creo que es básico. Incluso cuando se logra combinar los aspectos teóricos de nuestra facultad con el campo clínico, la experiencia del aprendizaje es muchísimo más rica, ¿sí? Dice por ahí autores de la psicopedagogía que el ser humano aprende de manera más fácil cuando hay una emoción de por medio, ¿sí? Y el hospital, el trabajo clínico, a pesar de las vicisitudes, ¿no?, que representa el trabajo clínico, el campo hospitalario, nos generan ciertas cuestiones emocionales de empatía para con nuestros pacientes, y eso lo podemos aprovechar de una manera muy, muy rica para nuestro conocer y nuestro aprendizaje en el campo médico. Sí, totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por este último comentario. Definitivamente muy, muy de acuerdo contigo. Y bueno, pues darte las gracias, Alfonso, por este tiempo que has compartido con nosotros, porque te preparaste para compartirnos todos estos datos. La verdad es que ha sido muy valioso y te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy aquí. No, hombre, Carlos, al contrario, muchas gracias por el espacio y con mucho gusto estamos para servirles. Tere, Marce, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Alfonso.